y trabajo aquí en la Biblioteca Kate Gordon en los servicios hispanos. Hola, bienvenido, profesor. Bienvenido, Sherry. Hola, gracias. Sherry Wizard, que también nos acompaña. Hoy hablaremos de una historia real escrita por un joven que vivió esta experiencia. Vamos a escuchar esta historia real narrada por el profesor Raúl Castillo. En este proyecto contamos historias que no siempre nos atrevemos a decir a otros o que no nos damos el tiempo de escuchar. Podría ser una fuente de inspiración y aprendizaje para tu propia historia o de otros a tu alrededor. Cuando termine la historia vamos a hablar sobre los temas que se abordan en esta historia, con una terapeuta que nos ayudará a entender mejor a las personas que pasen por situaciones similares y cómo podemos apoyarlas. Muchas gracias. Pues continuamos, profesor. Adelante con nuestra historia que le enviamos, ¿verdad? Y fue escrita por usted y narrada por un estudiante. Gracias, profesor. Adelante. Muchas gracias. Sí, esta historia de una estudiante de Elgin High School que me compartió esto. Es que escuche con atención. Mi recuento de este último año. El tiempo es una invención humana. Por eso, al medirlo, hay muchas formas de sentirlo, de vivirlo, de guardarlo en un archivo. Estoy cumpliendo apenas un año en este país, los Estados Unidos, el norte, el otro lado, o la tierra de las oportunidades, como también le llaman. Y al estar a punto de graduarme de una de sus preparatorias, voltear a ver el reloj de la vida es algo innato. Nosotros nos venimos para acá porque mi papá se había venido primero desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios, se hizo ciudadano para dejar de sufrir doblemente como inmigrante, que ha dejado atrás parte de él mismo. Para llenarnos mejor el estómago y vestirnos mejor, mi padre tuvo que dejar el corazón medio vacío por muchos calendarios. Un año para nosotros eran solo 15 días con mi padre. El resto eran solo miles de kilómetros de distancia que separaban a la familia, con la esperanza de volver a hacer las posadas y recibir el mejor de los regalos de Navidad, su abrazo. A pesar de ser parte de una familia compuesta de dos matrimonios distintos, sentí y añoré su amor de padre desde que me adoptó en el 2016. Me conoció cuando tenía apenas 8 años y mis hermanas menores son las que son de mi mamá y de mi papá. Para mí sería muy difícil juzgar al padre que da con presencia solo amor y disciplina, sin olvidar la otra gran tarea de todo hombre como proveedor. Ya cuando se siente el estómago lleno bajo un techo decente, es fácil decir que el amor pesa más en la balanza, pero no se pueden dejar desprotegidos a 5 seres solo por no sufrir su ausencia, por muchas lunas. Esto es algo que mi hermano mayor no ha entendido todavía. De hecho, no pudo ajustarse a la nueva vida con un padre cercano. Lo sintió tan distante como una condena de 20 años, que se acostumbró a ello y es por eso que optó por regresarse a México. Mi hermano no valora todo el trabajo de hormiga de verano que mi padre fue acumulando por muchos y largos inviernos para poder traernos a todos y hacer un solo nido para una sola familia. Fue muy alto el precio de vivir separados, observando la arena del reloj que nunca baja, que su rencor se ha quedado atorado todo este tiempo. Para mi hermano, tal vez el único lenguaje del amor que le importa es el de estar presente. De otra forma, significa que no nos quiere. Muchos padres de familia lo han hecho y lo seguirán haciendo, movidos por sus propias circunstancias, mientras que algunos hijos, como mi hermano, enterrarían todos los bienes materiales recibidos con tal de no haber estado separados. Sin embargo, yo valoro que tratara de darnos todo, que no faltara nada, ni un solo lápiz o cuaderno, ni un jarabe o medicina. Es una parte difícil porque él no entiende que lo hizo por nuestro bien. He vivido tan poco que esos juicios se los dejo a quienes se sienten con las suficientes ganas para hacerlo. Por mi parte, valoro tanto el esfuerzo de mi papá que una de mis mejores formas de demostrarlo fue valorando mi educación. Si para mi padre
fue prioridad el darnos todo lo que necesitamos para vivir, para mí la escuela se convirtió en mi tarea número 1, tratando de imitar ese doble esfuerzo de los trabajadores indocumentados en el campo, en las fábricas o lugares de servicio, para que sí tiene un número de seguro social y le permite no trabajar tanto o hacerlo desde un escritorio. Siento que lo que aprendí en México me ayudó mucho al llegar aquí. A pesar de que lo tachan como violento, tenemos muy buena educación. Allá todavía se aprende mucho más que leer y hacer cuentas. Se aprende, sobre todo, el respeto hacia los mayores. Creo que al llegar aquí fue lo que más me sirvió para conectarme fácilmente con mis maestros. Ellos notan la diferencia de los estudiantes de aquí a los de México. La educación pública allá, contrario a lo que muchos piensan, es avanzada. Lo que aprendí me facilitó la vida. Muchas clases me las pasaron, es decir, de que no tuve que tomarlas por haberlas hecho bien en México. Honestamente, siento que llegué con esas herramientas de buena educación y mis valores, porque crecí al sur del río Bravo. Si se estudia superficialmente, se aprende superficialmente. Esto pasa en cualquier escuela del mundo. La enseñanza de esta frase me ha ayudado a ser una mejor persona aquí. Cuando alguien me pregunta sobre mis primeras impresiones al llegar a este país, he confesado que cuando llegué no le ponía mucha atención a mi alrededor. Cuando tus ojos están tristes, solo ven lo que ya no tienes. Miran lo que dejaste atrás. Se quedan fijos en lo que sientes que has perdido. Había dejado al resto de mi familia, a mis amigos, a mi escuela, a prácticamente mi vida de casi 18 años en un vuelo de 3 horas. Pero al pasar los días y ponerle atención a mi presente, empecé a sentirme en un lugar muy grande, muy limpio, muy diferente, positivamente hablando. Hacía comparaciones de México y de aquí y observaba que aquí tienen muchas leyes y que la mayoría de sus ciudadanos son muy disciplinados en ese aspecto, que no tratan de romperlas, sino de seguirlas. Incluso hasta empecé a sentir la amabilidad del buen vecino como allá en mi tierra, pero con un good morning sincero y directo como un sol de verano. Es una experiencia completamente diferente. ¿Cómo me gustaría que la familia y amigos de México también pudieran verlo? Además, que mi primer invierno aquí fue una cosa muy bonita, una película hecha realidad. Entonces, sientes el deseo de que toda tu gente de México pudiera vivirlo aquí contigo, pero no se puede. Dicen que para tener un amigo hay que darle tiempo a un amigo. Sentí a esas personas amables al llegar a esta escuela, tanto de maestros como de compañeros. De hecho, la primera persona que me recibió fue mi consejero, el señor Aburto, quien fue muy amable conmigo. Me explicó todo el sistema de una manera muy amena. Lo mismo pasó con mis compañeros y maestros, quienes fueron muy pacientes conmigo. Me explicaban todo, incluso cuando no podía conectarme por Zoom. Aunque debo admitir que también tuve una crisis en la que como que me cerré, porque estaba triste, nostálgica, sintiendo el encierro de la pandemia, por fuera y por dentro. Posteriormente llegaron personas que se me acercaron, y a pesar de que mi círculo de amigos o compañeros no es muy extenso, conocí a las personas que tenía que haber conocido, y pude levantarme, pude ver más allá, y sentir abrazos y muestras de cariño más allá de una laptop. Me tocó llegar precisamente en el año más difícil para la educación de toda la historia, al coincidir justamente con la pandemia. Creo que a pesar de lo complicada que estuvo toda la situación, en mi escuela supieron llevar una organización que al final funcionó. Siento que a pesar de eso, los maestros trataron de hacer las clases más didácticas para que nosotros, los que estábamos en casa, no estuviéramos aburridos. Y aunque definitivamente sí era difícil, ya que no había esa comunicación real entre nosotros, los estudiantes, siento que hubo ganas, hubo aprendizaje, no muy completo, pero hubo algo de aprendizaje. A diferencia de allá en México, donde mis amigos me contaron
que solo les trataban de meter información. Y aquí yo creo que a pesar de todo, trataron de llevar una dinámica social buena para que aprendiéramos. Uno de los grandes beneficios de venirme para acá fue que aprendí más el inglés. No lo vi como un monstruo que te discrimina, sino como una escalera alta, algo difícil, pero por la que hay que subir para conocer muchas cosas más y para tener más cosas a la mano por tu propia cuenta. Allá en México, aunque también se estudia, pues no se practica de una manera útil o real como lógicamente se hace aquí. Definitivamente creo que este año, a pesar de la crisis mundial de salud y del famoso 2020, al cual muchos quieren arrancar del calendario, me queda el inglés que he aprendido. A pesar de que no lo practico mucho porque con quien vivo no lo habla, siento que es donde más he avanzado como estudiante en este último año escolar. Me ayudó mucho que ya no tuve que tomar clases de matemáticas ni de ciencias, porque ya las había visto allá en México. Solamente las que son obligatorias, como la economía o lengua extranjera, donde puse en práctica mis habilidades de español. Allá en México no se da tampoco la clase de economía, cosa que como joven adulto durante esta crisis voy a tomar muy, pero muy en cuenta. Por otra parte, he aprendido de las diferentes culturas que se viven aquí, no en los libros o videos, sino en la vida cotidiana, al haber tanto cruce de razas y culturas e incluso de muchos más idiomas que el inglés y el español. En cuanto a mis sueños, espero estudiar para convertirme en bombero. Además, claro, de sacar adelante a mi familia, pues a pesar de que estamos aquí, no tenemos tantos recursos como piensa toda la gente que está allá en México. Ellos creen que vienes a los Estados Unidos y te haces millonario. Por eso, quiero tener un buen trabajo y sacar a mi familia adelante. Sobre todo a mi papá, quien ya es grande. Ya no duelen mucho sus manos cuando trabaja. Y quiero darle lo que él prácticamente me regaló cuando yo era una niña. Quisiera también darles un buen futuro a mis padres y a mis hermanos, para que sigan adelante y mantenernos como una familia, siempre. Wow, qué bonita historia, profesor. ¿Verdad, Sherry? Sí, la verdad. Se me hace que es como muy positiva esta chica. Y qué manera tan interesante de contar y de ver por todos los retos que se enfrentó. Gracias por escuchar 100 historias con nosotros. Y bueno, si tienes alguna pregunta para el narrador, pon en los comentarios, por favor. Y si alguien también quiere compartir su historia, pueden ponerlo ahí. Y nosotros nos contactaremos y se lo contactaremos con el profesor, ¿verdad? Sería un gusto, gran gusto. Y a continuación vamos a hablar sobre los temas en esta historia. Es importante mencionar que esta historia fue escrita por el joven que vivió esta experiencia y desde su punto de vista, cómo superó los obstáculos a los que se les enfrentó. El propósito es para que podamos crear conciencia de lo que pueden estar pasando las personas a nuestro alrededor y ver cómo podemos apoyar o ayudar, y para eso nos acompaña Sherry Wizard. Hola, Sherry. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ella es trabajadora social, licenciada, con más de 30 años de experiencia. Así que, adelante, ¿qué nos puedes decir, Sherry? Bueno, una de las cosas que me encantó al principio fue la manera de que ella explicó, bueno, entendió el sacrificio que hacen muchos padres cuando se separan de su familia, vienen para acá a trabajar y ella lo supo valorar. En cambio, habló de su hermano que no lo pudo hacer. Y eso es muy común, es una cosa que pasa y así en la misma familia, todos lo ven de una manera u otra, ¿no? Reaccionan de diferente forma los Sí. miembros de la familia, aunque es la misma familia, pero reaccionan diferente. Y yo me imagino también, bueno, como no conozco la familia, pero el hecho de que el chavo se vino y como estaba más grande que ella, Sí. entonces a lo mejor esa transición fue muy difícil para él, un poco más que cuando vienen un poco más chicos, ¿no? El hecho de no estar con su papá por tanto tiempo,
eso sí afecta a uno, ¿no? Y es una persona muy especial que puede apreciar el regalo que le ha dado su papá. Y es que ahí es donde se pone la disyuntiva a mucha gente, ¿qué es mejor para un niño? ¿Tener a su papá o tener lo que necesita para vivir? Y es una situación que, gracias a Dios, yo no me vi mucho de eso. Yo también me vine para acá, también dejé a mis hijos por un poquito más de medio año. Y después dije, no, pues los tengo que traer, yo no puedo estar sin ellos. Yo admiro a los papás que tienen esa fortaleza para hacerlo, pero es difícil. Y hemos visto muchas historias, incluso películas, todo el mundo se ha acordado de Bajo la Misma Luna, y cosas así, de cómo los niños llega un momento en que prefieren a la mamá que a los tenis, prefieren al papá que al Nintendo. Y sí, es muy difícil la situación. Y es importante también entender que va a haber un tiempo de ajustamiento, ¿verdad? Y van a reaccionar, puede ser que reaccionen de diferentes maneras, ¿no? Y que eso es normal, ¿no? Que, por ejemplo, han estado separados, puede ser los papás vinieron, la mamá y papá, y se quedaron los niños con los abuelos. Pues los abuelos ya están grandes, ya no nos pueden cuidar igual, entonces los traen para acá. Y no es simplemente mezclar los hijos y los papás y darle 2 vueltas y una familia feliz. No es así. La verdad se necesitan conocerse otra vez, porque la verdad se conocieron en los tiempos más bonitos, ¿no? En las fiestas y eso, y no vivir el diario con otra persona que le va a poner estructura, que le va a dar reglas, y eso cuesta. Y entonces, para la gente que está experimentando eso y sienten que la verdad el hecho de traer a mis hijos fue un error, no. Simplemente entender que se cuesta ajustarse en eso. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso a veces largo, depende de las personas. Sí, o sea, depende de las personas, o sea, no a todos les toma, a algunos toma, esta chica no le tomó tanto tiempo, pero hay unos que les toma años entenderlo. Sí. Y lo bueno que esta muchacha, y ustedes lo notaron, se enfocó solo en lo positivo, en lo positivo. Es lo que me di cuenta y es lo que digo que qué bueno que pudo ver lo positivo, porque muchas veces todo lo que representa este cambio para las personas, y el factor principal que fue en esta historia, el 2020. Pues sí. La pandemia. Llegar y encerrarse, ¿verdad? Porque la verdad, llegar y una persona para adaptarse a un nuevo ambiente necesita experimentar el ambiente. Llegas y lo que necesitas hacer es aprender a través de una pantalla, pues es increíble que lo haya tomado tan positivamente, la verdad. Cosa que no pasó con casi ninguno de mis estudiantes. No. La verdad, tuve también una pequeña crisis como maestro al sentirme que no estaba haciendo yo mi trabajo. Fue muy difícil para mí, pero esta chica es de esos estudiantes que te hacen sentir bien, que te valoran, que te hacen preguntas y que quieren seguir aprendiendo. Y por eso esta chica también fue algo especial para mí, porque primero la conexión, porque ella creció en México igual que yo, pero segundo porque a pesar de ese encerramiento, ella buscó la manera de seguir aprendiendo. Pero sí, vino en el año más difícil para todos, sí, para todos. Yo creo que también es las ganas de aprender, ¿verdad? Porque ella dice que ya venía de México con cierto conocimiento de algunas materias bien, por eso también eso le ayudó a adaptarse con las clases aquí. Porque si venía con carencias y todavía una diferencia de idioma, de cultura y de todo, y del 2020, pues bueno, yo creo que sí sería algo más complicado, pero qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos puede decir, profesor, con esa actitud de esta chica? ¿Cómo puede animar a los papás, a los jóvenes? ¿Cómo poder alimentar esas actitudes positivas? Pues tal como lo dijo ella en la historia, como se narró aquí, cuando se quiere aprender, se aprende. Y muchas veces juzgamos a las escuelas y decimos esta escuela es mejor que la otra y siempre pensamos en el dinero. Y no siempre es la diferencia.
Y ya no sé si ya lo dije antes aquí o no, pero para mí como maestro, la diferencia entre una buena escuela y una mala escuela no son ni los alumnos ni los maestros, son los padres. Son los padres de familia los que hacen que una escuela sea mejor que la otra. Y en este caso, la muchacha tenía unos padres que no mencionan mucho cómo se involucraron en su educación, pero el hecho de que ella haya venido con tan buenos valores, me dice que sí. Sí. Me dice que sí. Y el hecho de que haya visto a ella todo de manera positiva, también me dice que sí. Entonces, gracias a eso, pues esta chica pudo hacerlo. Entonces, eso es lo que dirían los padres. Y ya lo hemos dicho aquí, involúcrense lo más que puedan en la educación de su hijo. No lo vean como, oh, esa es tarea del maestro. El maestro que lo eduque, yo nada más aquí le doy de comer, aquí le compro ropa cuando se necesite, nada más. No, involúcrense porque están, si realmente dicen que quieren a sus hijos, hay que estarlos regándolos a diario. No nada más, ya cuando se gradúen, hacerles una fiesta. Sí. ¿Con qué terminamos, Sherry? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en realidad, esto desde, bueno, como ella lo tomó tan positivamente, eso que sea una luz para otras personas también, ¿verdad? Ha pasado por las mismas cosas que otras personas o cosas diferentes, pero a pesar de todo, ella pudo valorar su educación y seguir adelante. Quiere servir a la comunidad, quiere ser bombera y bueno, eso habla mucho, bueno, de la familia, pero también de ella misma. Claro. Cierto. Es que, si me permite, excusas tenía. Sí. La primera excusa, sus padres no estuvieron con ella cuando era niña. La segunda excusa, el hecho de llegar aquí sin hablar tanto inglés. La tercera excusa, el hecho de llegar en plena pandemia. Y todo eso junto, como dices, que lo revolvemos todo en un vaso, es veneno para cualquiera. O sea, es para deprimirte o para decir, no, yo no quiero estudiar. Entonces, creo que espero que esta historia les sirva como una enseñanza de que se puede. Sí. Se puede. Y si tú buscas el lado positivo, lo vas a encontrar. De igual manera, si quieres ver el lado negativo, también lo vas a encontrar. Y ese se encuentra más fácil. Pues muchas gracias y muchas gracias a la audiencia, al público que está conectado y escuchando esta historia. Yo creo que muchos se van a sentir identificados porque pues es parte de toda esta transición, ¿verdad? Y los esperamos el próximo mes con otra historia y con el maestro y con nuestra terapeuta Sherry y nos vemos próximamente.